a todos, aquí les habla nuevamente su amigo Leo Álvarez. Hoy nuevamente les vengo a compartir algo que escuché y es sobre el miedo. A ti, quizás a ti te haya pasado esto, de que el miedo ha hecho que tú no hayas conseguido algo que mereces o algo que haya cambiado tu vida. Yo le vengo también a relatar o compartir sobre ustedes una historia sobre lo que contó una vez Will Smith. Will Smith fue el que hizo la película, la de Men in Black, la que de Independence Day, también lo que hizo... Ha hecho varias películas. Y es algo que es muy interesante y déjales comparto esto porque es algo muy interesante. Y es sobre el miedo. Él comentó de que una vez estaba en Dubai y pasó un fin de semana allá y andaba con sus amigos. Y en esa tarde entonces todos planearon decir que van a salir en la noche a pasarla bien y a tomar un bar o pasarla bien con todos sus amigos. Y prácticamente llegó la hora y todo el mundo estaba reunido ya en ese lugar. Y empezaron a tomar y empezaron a platicar sobre las cosas que estaban haciendo y las cosas que querían hacer. Y uno de ellos dijo: ¿saben qué? Vamos a tirarnos de una avioneta en paracaídas, lo que es el skydiving. Entonces él dijo, y uno dijo, sí, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Porque es algo diferente, es algo que vamos a intentarlo. Entonces prácticamente dijeron, ok, vamos a hacerlo entonces. Pero Will Smith tenía miedo de hacerlo porque nunca lo había hecho. Y es algo muy irónico porque él ha hecho tantas cosas, tantas películas. Pero él decía, hace 3 años yo tenía miedo de hacer eso. Entonces todos dijeron, sí, vamos a hacerlo y mañana lo vamos a hacer a primera hora. Empezaron a tomar, prácticamente entre más tomaban, más lo decían y más lo reafirmaban. Y prácticamente se acabó la noche y todo el mundo se fue a su habitación. Y él llegar a su cama o a su cuarto, él dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Vamos a hacer skydiving? Yo nunca lo he hecho, tengo miedo. Yo nunca me he tirado de un avión en paracaídas. Dijo, yo creo que nada más lo dijeron porque todos estaban tomados, que prácticamente casi estaban borrachos. Pero a lo mejor mañana a la mañana se les va a quitar y no vamos a hacer nada. Dijo, me voy a dormir. Pero él tenía el miedo de hacerlo. El miedo tenía de decir, ¿qué tal si lo vamos a hacer? En la noche él no pudo dormir porque le invadió el miedo de decir, pues quizás sí o quizás no, pero yo no lo voy a hacer. Dijo, no, pues sí lo voy a hacer, pero el miedo lo pareció, tuvo pesadillas despierto. Entonces prácticamente no durmió toda la noche. A la mañana siguiente, entonces todos se reunieron en el lobby. Y sí, y la sorpresa es de que todos estaban ahí, todos los que estaban en la noche anterior estaban ya ahí reunidos. Entonces al ver todos que todo era en serio, empezaron a decir, vamos a hacerlo. Entonces él le entró más miedo, le dio más miedo, casi lo paralizaba. Entonces él ya no desayunó a gusto porque él decía, es que si no lo voy a hacer, todos me van a decir que soy un tonto. Voy a ser la única persona que no va a hacerlo si todo el mundo está diciendo que lo va a hacer. Y ya después de eso lo que sucedió fue de que se subieron en la van, se fueron al aeroplano, a la avioneta. Al llegar ahí, todo el mundo estaba alistándose, se estaba poniendo el equipo y ninguno de ellos se echó para atrás. Entonces prácticamente él también se empezó a preparar. Y todo era en serio. Entonces todos ya empezaron a hacer eso. Empezaron a ponerse el equipo. Después de que ya estaban ahí al pie de la avioneta, todo el mundo empezó a subirse y él empezó a tener más miedo. Cuando él entró, vio a personas extrañas porque también habían otras personas que iban a hacer lo mismo. Y entonces viene él y miró a una persona extraña y empezó a reírse con él. Entonces le dijo, de seguro tú lo has hecho muchas veces con tus amigos, ¿verdad? Y dice, me imagino que tienes hijos, me imagino que quieres volver a ver a gente que quieres o amas. Simplemente de romper ese hielo, porque tenía miedo. No quería demostrarlo, pero él tenía mucho miedo. Prácticamente cuando empezó a despegarse la avioneta, empezó a sentir más miedo. Llegó a la altura de 5,000 pies, 10,000 pies, 15,000 pies. Cuando empezó a decir la persona que estaba encargada de dar las instrucciones en cómo iba a tirarse, sintió más miedo. Y él decía, yo me fui hasta atrás de la avioneta porque yo no quiero ser el primero en tirarse. Quiero ver si alguno de ellos no lo va a hacer para yo también quedarme. Entonces prácticamente todos empezaron a alistarse. Entonces adentro de la avioneta había 3 luces. La roja que significaba que era parar, la amarilla que se alistaran y la verde es para que se tiraran todos. Entonces todos ya empezaron a prepararse y uno por uno empezó a aventarse de la avioneta. Y era el turno de él. Cuando se acercó en la orilla o se acercó en la puerta de la avioneta, él llegó a pensar, en mi vida llegué a pensar que iba a estar en una avioneta con la puerta, o en un avión con las puertas abiertas a 15,000 pies de altura. Al mirar a la orilla de la avioneta,
miró hacia el espacio, hacia el vacío y tuvo miedo, donde dijo, ahí está la muerte, ahí está, me voy a morir. Entonces, solamente lo estaba pensando y lo estaba sintiendo. Entonces viene la persona que estaba encargada de decirle cómo se iba a tirar. Le dijo, a la cuenta de 3 te vas a tirar. Y ya sabes que cuánto tiempo tienes que esperar para abrir la de paracaídas. Y en su mente él decía, ¿qué tal si no se va a abrir? ¿Qué tal si esto no va a suceder? Y entonces después de eso, viene la persona y empezó a contar. Dice, 1, 2, y a la cuenta de 2 lo empujó y no esperó a que llegara a 3. Porque se sabe que cuando cuentan hasta 3, muchas de las personas se agarran y no se sueltan y no se avientan. Entonces prácticamente llegó al número 2 y lo empujó y lo tiró. Y al empujarlo empezó a tener miedo. Se quedó paralizado por un par de segundos. Y él dijo, me parece por 1 o 2 segundos. Pero al pasar esos segundos me di cuenta de que no era así como yo pensaba. El miedo me estaba dominando, pero ya no. Pasó 5 segundos y empezó a sentirse bien. Empezó a disfrutar. Pasaron 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Empezó a disfrutar la caída. Empezó a disfrutar lo que estaba haciendo. Prácticamente se le fue. Como él llegó a decir, en la cosa más peligrosa del mundo, se estaba minimizando o se estaba haciendo más pequeño el miedo que él traía encima. Es algo irónico, pero era algo real. Entonces prácticamente dijo, disfruté la caída. Dice, empecé a ver los paisajes, las casas, la playa, los edificios. Empecé a disfrutar y el miedo se fue quedando atrás. Entonces prácticamente él dijo, nunca pensé que esto lo iba a hacer. Dice, gracias a Dios que puedo hacerlo. Es como una bendición porque es algo, dice, volar sin tener alas. Yo nunca pensé hacer esto, pero lo estoy haciendo. Es como una bendición para mí. Entonces prácticamente eso fue lo que dijo, disfrutar. Y al final él reflexionó y dijo, ¿cómo es que el miedo nos paraliza? ¿Cómo es que el miedo no nos hace disfrutar algo que al final lo vamos a disfrutar? Entonces prácticamente es algo muy irónico, que el miedo te paraliza. El miedo prácticamente te hace hacer cosas que quizás es bueno para ti. Quizás a ti te haya sucedido esto, quizás a ti te haya pasado el dejar algo o algo beneficioso para ti por el simplemente el hecho de que tengas miedo. Se ha hecho muchos estudios y uno de ellos es de que el miedo es la enfermedad más sutil y destructiva en el ser humano. Que el miedo te hace que pierdas la fe. El miedo mata sueños. El miedo te hace llevar al hospital. El miedo te hace sentirte mal. El miedo te hace envejecer muy rápido. Prácticamente el miedo te paraliza a hacer las cosas que algo es bueno para ti. Por ejemplo, ¿cuántas veces de nosotros no hemos tenido miedo de cambiar de trabajo? ¿Cuántas veces de nosotros no hemos tenido miedo en decir quizás no encuentro algo mejor que lo que estoy haciendo ahora? ¿Cuántas veces también se ha llegado a suceder de que tienes miedo a dejar una relación tóxica, o una relación de sabes que no eres feliz, a una relación que has llegado a tener violencia doméstica, violencia verbal, violencia psicológica, simplemente el hecho de tener miedo, el hecho de que tú no quieres hacerlo? Entonces prácticamente el miedo te hace parar y pensar en algo que no existe. Por ejemplo, el miedo te hace pensar que vas a cometer error tras error. También el miedo te hace pensar que vas a fracasar en hacer algo. También el miedo te hace sentir ese algo feo cuando te rechazan. ¿Cuántas veces ustedes no han tenido miedo en decir, es que yo no quiero ir a una entrevista de trabajos porque tengo miedo a que me digan que no, o al rechazo, o que me digan que no estoy preparado? Si tú no lo haces, ¿cómo vas a saber eso? Prácticamente el miedo solamente existe en nuestra cabeza, solamente existe en nuestra mente. El miedo nos domina a algo que no es bueno para nosotros. Y eso se aplica en verdad, en el trabajo, en relaciones, en un matrimonio, en un noviazgo. También afecta el miedo a hacer ejercicios. Quizás tú dirás, ¿quién va a tener miedo a hacer ejercicio? Pero muchas veces no lo haces porque el miedo que tú dices, ¿qué tal si no pierdo de peso? ¿Qué tal si lo hago? Como me dijo alguien la otra vez, tengo 2 meses de hacer ejercicio y no veo los resultados. Entonces la gente me empieza a decir,
Estás haciendo el gimnasio y no bajas nada de peso, sigues igual. Entonces es el miedo de hacerlo porque me van a juzgar. Resalta nuevamente el juzgar. El miedo de que digas no voy a poder hacerlo. El miedo de que no voy a tener el dinero suficiente para pagar una membresía. Pero como he dicho muchas veces, no ocupas una membresía o el gimnasio para hacer ejercicio. El miedo a que quizás no puedas hacer algo mejor para tu vida. Por eso deja a un lado ese miedo. Como lo dijo una vez esta persona que se llama William Walker. Dice, tú atraes todo lo bueno y lo malo hacia ti. Tus pensamientos y lo que sientes. Todo es atracción. Si tú piensas algo bueno, vas a hacer algo bueno. Si piensas algo malo, vas a hacer algo malo. Y prácticamente el miedo te hace sentir cosas malas. Si tú quieres cambiar, tanto como en lo físico, como en la salud, como de trabajo, una relación, deja a un lado el miedo y cámbialo. Porque son cosas que te afectan al final tu vida, tu salud y todo lo demás. Por eso yo digo esto. El miedo siempre va a existir, pero no dejes que el miedo te domine a ti. Si el miedo te da 1000 razones para fracasar, tú tienes que conseguir 1001 razones para levantarte, para resolver los problemas, para salir adelante, para levantarte una y otra vez. Si cometiste un error, 2 errores, 20 errores, no son fracasos, son lecciones que te hacen entender que hay diferentes formas que no lo debe de hacer, pero debe de haber una que sí lo puedes llegar a realizar. Entonces prácticamente esto es así. No dejes que el miedo te domine a ti, tú domina el miedo. También hay de miedos a miedos, pero muchas veces los motivos que nos da es que nos paraliza y prácticamente no nos deja conseguir lo que queremos. Un mejor trabajo, una mejor relación, un mejor noviazgo, una mejor salud, un mejor cuerpo, más que todo. Y eso implica muchas cosas. El miedo te lleva a no hacer nada. El miedo está en tu cabeza. Entonces prácticamente eso es algo que muchas veces nos sucede. A mí me ha pasado más de una vez. He tenido miedo al rechazo. He tenido miedo a que quizás no pueda conseguir algo que quiero. Por ejemplo, algo económico, algo material. El miedo a ser rechazado por una mujer. El miedo de decir no lo voy a poder hacer. El miedo a fracasar. Eso me ha sucedido a mí. Y quizás a ti también. Entonces prácticamente está en ti. Estás a un paso a seguir viviendo la vida que estás llevando o la mediocridad que está yendo las cosas. Está a un paso a que seas el 1% de los triunfadores o el 99% de los conformistas. Y el miedo te hace a eso, a un paso de hacerlo o no hacerlo. Entonces está en ti si lo quieres cambiar o si lo quieres mantener. Prácticamente, si tú conoces a alguien que tiene este mismo problema, o quizás tú también lo haces, pues compártelo, dale un consejo. Entonces prácticamente eso es algo que ayuda, porque muchas veces nosotros no tenemos el valor de admitir que tenemos miedo. Pero si tú tienes a alguien que es de confianza, compártelo, quizás esa persona te puede ayudar. O también ese video, si piensas que alguien lo puede ayudar, compártelo y dile esto, quizás te puede ayudar. Entonces lo mismo te digo para ti. Si tienes miedo, deja a un lado, lucha por tus sueños, lucha por lo que quieras y no dejes que el miedo te domine. Bueno, ha sido un placer para mí en compartirles esta pequeña historia, a la misma vez una pequeña reflexión. Y si te gustó, pues compártelo o simplemente dale un like. Y como digo nuevamente, nos vemos para la próxima y que tengas una feliz mañana, tarde o noche. Y nos vemos para la próxima.